Muy buenas noches, doctor Rubén Treviño, y muy buenas noches a toda nuestra audiencia. Hoy vamos a hablar acerca de los beneficios de los omegas y de nuestro producto estrella Arctic Sea. Voy a darle la bienvenida al doctor Rubén Treviño y leer su currículum para las personas que todavía no lo conocen. El doctor Rubén Treviño es médico cirujano egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León, con un certificado por el Departamento de Educación Médica Continua por la Facultad de Medicina de la Universidad de Harvard para el estudio y tratamiento de la obesidad. Es miembro de The American Society of Bariatric Physicians, miembro de la Sociedad Mexicana de Medicina Antiedad. Tiene diplomado en nutrición clínica y bariatra por la Escuela de Medicina del Instituto Politécnico Nacional, diplomado en medicina estética por la Facultad de Medicina de la Universidad de Monterrey, diplomado en Medicina de Longevidad por la Escuela de Medicina del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, y tiene su práctica privada desde hace 30 años en bariatría médica y medicina regenerativa en la hermosa ciudad de Monterrey, México. Muy buenas noches, doctor Rubén Treviño, y bienvenido una vez más. Muy buenas noches, Alex. Gracias como siempre. Gracias por estar presente y gracias a toda la gente que nos hace el favor de estar con nosotros en este webinar. El tema de hoy es un tema que es bien interesante porque los ácidos grasos poliinsaturados, básicamente los omegas, en los últimos 5 años se han posicionado en el mercado. Pero vivimos una laguna, vivimos un bache enorme, un bache que se comenzó a gestar en los años 50, se posiciona en los 60, en donde pasó un dato. Pasó el binomio perfecto para las enfermedades crónico-degenerativas, incluyendo la obesidad y la diabetes. Fue un binomio. Incremento importantísimo en el consumo de azúcar y satanización de las grasas. Acuérdense que en aquel entonces nos dijeron, la grasa engorda, la grasa te tapa las arterias, la grasa te produce infarto al miocardio, entre otras enfermedades. Lo que nunca nos dijeron a qué grasa se refería, pero nos dejaron la libertad absoluta a los azúcares y entonces la industria alimenticia se aprovecha de ese rescoldo bibliográfico porque fue un error, tacha y cero a nivel mundial, y hoy estamos pagando consecuencias. Hoy 1 de cada 4 adultos tiene obesidad. 1 de cada 4. Hablo de obesidad, si le junto sobrepeso y obesidad, supera el 70%. Pero hablando en cifras, 1 de cada 4 tiene obesidad. Y de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, si esto continúa como va, con esa cultura alimenticia sometida a estrés, rica en azúcares refinados, en hidratos de carbono, y baja en ácidos grasos poliinsaturados, la Organización Mundial de la Salud estima que para el 2100, 1 de cada 2 adultos va a tener obesidad. Es decir, estamos hablando que si tú vas al cine, el que está a tu derecha o a tu izquierda tiene obesidad. Es una cifra alarmante porque trae como consecuencia muchos trastornos metabólicos, no nada más estético. Yo no entiendo quién se ha muerto por acné. Nadie. Pero por obesidad se mueren 300,000 cada año en los Estados Unidos solamente. Hemos hablado de la industria alimenticia. La falta de escrúpulos, esa palabra me la copié de un paciente mío que fue director de una gran empresa alimenticia mundial. Él fue el director general y me dijo, doctor, en la industria alimenticia no hay escrúpulos. Se trata de producir y vender. Y bien, hay que darle de comer a muchos miles de millones de seres humanos, ya lo he dicho. En ese proceso hay un detrimento. Aunado a la cultura, fíjense, hoy los ácidos grasos omegas están posicionados en el mercado y ya todo mundo de alguna manera han oído hablar de los omegas. Lo que no sabemos mucha gente es si son buenos o son malos. Porque todavía, hoy por hoy, me llega información de pacientes que alguien por ahí les dijo
que eran malos. Y nada que ver. Toda la academia mundial, las principales universidades del mundo, UCLA, Harvard, la Facultad de Medicina de la UNAM en México, Japón, todos concluyen que la alimentación sufrió una desproporción en las grasas. Ya dije de los azúcares. Ese es el venenito, ¿eh? Aguas. Pero en las grasas también sufrimos una desproporción y les voy a explicar por qué. Fíjate qué sencillo, no lo dijeron. Las grasas de origen animal son malas porque son saturadas. Pero las de origen vegetal, como son insaturadas, son buenas. Y bolas que nos dan un trancazo en la nuca y tacha y cero. Porque el consumo de grasas de origen vegetal, por ejemplo, el aceite de maíz, el aceite de soya, el aceite de cártamo, se posicionaron en el mercado y no solo esos, sino otro tipo de grasas, mucho más malas, que son las grasas trans, esas grasas hidrogenadas. Yo me acuerdo cuando estaba en la Facultad de Medicina, que mi maestro en cardiología textualmente dijo, no coman mantequilla, coman margarina. A la margarina le falta una molécula para hacer plástico. Entonces, le tuvimos miedo a todas las grasas de origen animal, incluyendo el pescado, cuando hoy sabemos que es todo lo contrario. Ahorita vamos a poner una gráfica de cómo estamos ahorita en cuanto a omega 3 y omega 6. Nomás les voy a explicar para que no se me hagan bolas. Es bien sencillo. Cuando tú hablas de grasas, hay básicamente 4 tipos de grasas. Una que se llama monoinsaturada. Por ejemplo, el aceite de oliva. Tiene una doble ligadura en su estructura molecular, en el carbono 9, y por eso se llama omega 9. Después vienen las poliinsaturadas, las que tienen varias dobles ligaduras, que típicamente son flexibles, son líquidas, ¿sí? Como el aceite de canola, como el aceite de linaza, y como las grasas que tienen, por ejemplo, los pescados. Esas grasas se llaman poliinsaturadas, pero de estas hay 2. Una que se llama omega 6, y no es otra cosa más que la primer doble ligadura la pusieron en el carbono número 6. Imagínate una molécula, imagínate una cadenita de 18 carbonos, y en el número 6 pusieron la primer doble ligadura. Entonces se llama omega 6. Si la primer doble ligadura está en el carbono número 3, se llama omega 3. Ok. De estas 2, bueno, de estas 3, las omega 3, omega 6, omega 9, después vienen otras, que son las grasas saturadas, que típicamente son sólidas a temperatura ambiente, como la manteca. Hay algunas excepciones, por ejemplo, el aceite de coco. Si el aceite de coco está calientito, se pone líquido, pero es saturada y es extraordinaria, por ejemplo. El aceite de palma también es líquido a temperaturas cálida, pero eso no sirve para nada. Y las trans que las hizo la industria. Nuestro cuerpo es una maravilla porque nuestro cuerpo tiene una evolución de millones de años. De hecho, el ser humano, según algunos historiadores de la evolución de la especie humana, han determinado que el ser humano pasó de Homo habilis, que era un tipo de chango, chaparro, cabeza pequeña, abdomen globoso, medio menso, a Homo sapiens. ¿Y cuál fue el parteaguas? 2 cosas. Cuando comenzaron a comer proteína llena de grasa, comenzaron a sacar un pescado y entonces aumentó su dieta en los ácidos grasos poliinsaturados y su sistema nervioso central les creció 30%. Entonces los científicos concluyen que de los 3 macronutrientes, proteínas, grasas y azúcares, el responsable de la cognitividad acelerada del ser humano fue la grasa. ¡Sas! Y eso es una evidencia. Entonces, pero la industria aquí lo tiene en el medio.
nos vamos mucho a la comida chatarra, la comida rápida, al fast food, y hemos dejado de lado las grasas buenas, como por ejemplo el aceite de oliva, un buen pescado cultivado en libertad, las aceitunas, la linaza, la canola, las nueces, las almendras, el aguacate, porque hay una cultura equivocada. Poca gente consume aceite de oliva, al menos en México y en Estados Unidos. Este está muy posicionado con la cultura de la gente, ¿no? Entre menos cultura, menos el aceite de oliva no te gusta porque te sabe raro. Y es porque no está posicionado en tus papilas gustativas. Está posicionado el otro, el aceite de maíz, por ejemplo, el de cártamo. Ese sí, pero el otro no. Está muy poco posicionado el aceite de uva, por ejemplo, que tiene octacosanol. Pero poco a poco esto ha ido cambiando, poco a poco. Entonces hay que ir cambiando paradigmas. Créanmelo, escríbanlo. El omega 3 es un suplemento que todo mundo debemos de tener y que todo mundo, sea chico, mediano o grande, incluyendo mujeres embarazadas y más aún ellas, lo deben de consumir. No basta con el consumo de, por ejemplo, pescado, porque hay una estadística que ahorita se las va a presentar Alex, en donde se estima que el consumo de omega 3 versus omega 6, no, perdóname, hablando de consumo de pescado, por ejemplo, Japón, 70 kilos per cápita por año. Estados Unidos, 10, 15 kilos por año. Entonces, estamos pa'l monte. Norte de Canadá, alto consumo de pescados silvestres como salmones, truchas, mero, arenque. ¿Sí? México, pobre consumo de pescado y el poco que consumimos viene de granja. Entonces, si hacemos un estudio en sangre y pedimos perfil de ácidos grasos, no perfil de lípidos, porque perfil de lípidos te miden colesterol, triglicéridos y lipoproteínas. No. Perfil de ácidos grasos, donde viene el gamma-linoleico, el linoleico, el diomo-gamma-linoleico, el araquidónico, el eicosapentanoico, todos esos gramos, nos vamos a dar cuenta que entre menos perfil de ácidos grasos poliinsaturados tengas, más factible es que te enfermes. Por ejemplo, es más factible que tengas bajo rendimiento escolar. Una, porque tu mamá, cuando te gestó, era su cuerpo y su dieta era muy pobre en omega 3. Entonces el niño, cuando se está gestando, en el primer trimestre, cuando se forma el sistema nervioso, pues sufre y ese niño va a estar con bajo rendimiento escolar, va a padecer de alergias y, ojo, va a tener más susceptibilidad a padecer obesidad. ¿Sí? Vamos a tener mayores afecciones crónico-degenerativas, por ejemplo, diabetes mellitus tipo 2, que tiene un fondo inflamatorio, artritis, osteoartrosis, lupus, depresión, trastornos cardiovasculares, alta presión, resistencia periférica a la insulina. Todos estos datos tú los puedes voltear al revés cuando tu consumo de omega 3 lo comienzas a aumentar. Por ejemplo, esta gráfica que ven enfrente. Una mujer con un porcentaje a la izquierda de grasa muy por encima de lo normal versus una normal. Si sacamos una estadística, un ser humano a partir de los 30 años comienza a envejecer. De hecho, en medicina de longevidad decimos que el envejecimiento inicia entre los 25 y los 30 años de edad. Cada año que pasa, en alguien promedio, me refiero a alguien que no hace ejercicio, pierde aproximadamente 250 gramos de tejido magro, representado principalmente por el músculo. Pero gana grasa, gana 700 gramos de grasa por año. Y es cuando entonces dices, ya no tengo cuerpo de chavo, ya parezco señor, ya sabes, como los mariachis.
Pata flaca, poca nalga y mucho abdomen. ¿Sí? Te haces cuerpo así como que de chorizo mal amasado, para que me entiendas. Te haces torpe, te haces lento para caminar. Esto se puede revertir. Se puede revertir. Pásame la que sigue. Los ácidos grasos poliinsaturados básicamente son dos. Y ustedes los tienen en el Arctic Sea. Los tenemos, perdón. Hoy los expertos mundiales dicen, nos debemos de suplementar. Tú ahorita me puedes decir, ok, doctor, voy a cambiar. Voy a procurar ir al súper y comprar salmón, comprar atunes, comprar sardinas, comprar trucha, mero, arenque, tatuaba, aunque el tatuaba está ahí como que está restringido porque está vedado. Y voy a aumentar mi consumo. Si antes consumía una vez cada mes, ahora voy a consumirlo 3 veces por semana. Está padre. Ideal, ¿eh? No basta. No basta. Necesitamos suplementarnos para llegar a saturar nuestro cuerpo de esa grasa que es anti-envejecimiento y anti-enfermedad. Es antidepresiva, protector del sistema cardiovascular, nervioso, nervios periféricos, piel, articulaciones. Es una maravilla. Por eso hay autores, por ejemplo, entre ellos Erwin Moller, que le pone por título a su libro Grasas Mágicas. Y claro, es más, han hecho hasta películas. Me acuerdo una que se llamaba El aceite de Lorenzo, donde un niño se enferma de esclerosis lateral amiotrófica, si no mal recuerdo el diagnóstico, y el papá comenzó a investigar y da con que las grasas eran maravillosas para ese tipo de padecimientos degenerativos. Entonces, los omega los tienen en pantalla. EPA y DHA. ¿Qué significa EPA? Eicosa Pentanoic Acid, con sus siglas en inglés. Y DHA, Decosa Hexanoic Acid. ¿Ok? El eicosa pentanoico, ¿por qué se llama eicosa? Porque tiene 20 carbonos. ¿Y por qué se llama decosa hexanoico? Porque tiene 22 carbonos. That's it. Estructura. No me quiero meter en química porque no quiero que se me hagan bolas, pero tú quédate en tu mente un dato. Ok. Primero, aumento mi dieta en alimentos ricos en omega 3, como los pescados, como la canola, como la linaza. Bajo todo lo que pueda los omega 6, los aceites de maíz, de cártamo. Trato de eliminar al máximo las grasas trans, por ejemplo, todos los freidores, la margarina. Cuando tú ves en la etiqueta que diga grasa parcialmente hidrogenada, aguas, es veneno. Y esa es la que típica utilizan porque no se oxida. Porque una grasa saturada no acepta hidrógeno. Entonces no, tarda más en la oxidación. Eso ya es más química. Entonces, ok, por un lado aumento mi alimentación en alimentos ricos en omega 3 y por otro lado tengo mi bote de omega 3 como suplemento. ¿Por qué? Por beneficios. Fíjense esta gráfica, esta gráfica. Esto de los eicosanoides fue motivo de un premio Nobel de Medicina en la década de los 80. Curiosamente y paradójicamente, el primero que dio con ellos no fue el que le dieron el premio Nobel, se lo dieron otros 3, porque fueron los que se avanzaron y lo publicaron. Pero ya había otro doctor que había dado con estas hormonas, son hormonas, producto de la grasa, que se disipan en segundos. Por eso no habían dado con ellas. Entonces, una vez que es como un internet biológico, te doy un estímulo positivo o te doy un estímulo negativo. Están en balanza, balanza, balanza. Los buenos contra los malos. De cuenta, los rudos contra los técnicos. ¿Se ocupan los dos? Sí. Pero cuando los malos dominan, comienza la bronca. Es como el colesterol, es como la glucosa. Ni tanto que queme al santo, ni tan poquito que no lo alumbre. Porque entonces comienza el yin yang a moverse. Estos eicosanoides, hormonas que básicamente de los más que circulan se llaman prostaglandinas. Hay prostaglandina 1, 2 y 3,
pero hay también leucotirenos, tromboxanos, lipoxantinas, xantinas, etc. La idea es esta. ¿Qué hago para esos eicosanoides que me protegen, aumentarlos? Ahí te va. Una, maravilla. Aumenta la dosis de omega 3, de EPA, de DHA. Hay otro, por ejemplo, la linasa, el alfa-linolenic acid. Ese también es omega 3. Esos son responsables de que la cascada química se vaya a eicosanoides buenos. ¿Y qué pasa cuando aumentan los buenos? Bueno, te baja la agregación de las plaquetas. Las plaquetas son las responsables y cuando tú y yo nos cortamos, las plaquetas van y te tapan el sangrado. Pero cuando se agregan de más, te pueden producir un trombo. Una bolita, una posta en tus venas, en tus arterias. Entonces esa va a circular en forma de émbolo, lo que llaman embolia, va y tapa, porque ya no pudo pasar por el diámetro del vaso sanguíneo, imaginemos que es una parte del cerebro, y te da una trombosis cerebral. O imaginemos que es una coronaria, infarto al miocardio. Otra, vasodilatadores, por lo tanto, antihipertensivo. Antiinflamatorio, no me refiero que me pegué con la pelota, con la piedra y se me inflamó y se me hizo un chichón y si tomo omega 3 se me va a quitar. No, hablo de inflamación celular. La diabetes mellitus tipo 2 tiene fondo inflamatorio. La artritis, el lupus, etc. Controla la proliferación celular por aquello del cáncer. Y eso está escrito en un artículo que acabo de revisar. Un artículo serio. Se llaman citoquinas. Estas células que producen los omega 3 te producen citoquinas que pueden ir a atacar algunas células cancerosas de algunos tipos de cáncer. No quiero decir que si tienes un cáncer ya no vayas con tu oncólogo. Claro que tienes que ir y estar presente, pero si tú aumentas la dosis de omega, te puede ayudar mucho y se bajas el azúcar. Te aumenta el sistema inmunológico, cosa que poca gente sabe. Porque el sistema inmune siempre se lo atribuimos a la vitamina C. Pues no, o a la vitamina D. No. Los omegas te aumentan el sistema inmune, pero impresionante. Impresionante. Estimula el AMP cíclico, por lo tanto, la síntesis de proteínas buenas. Te eleva de las 3 prostaglandinas, 1, 2, 3. Cuando se eleva a la 2, estamos mal. Cuando se eleva a la 1, estamos bien. Cuando se eleva a la 3, estamos bien. ¿Cómo elevo la prostaglandina 1? Con omega 3. ¿Cómo elevo la prostaglandina 3? Con omega 9, aceite de oliva. ¿Cómo aumento esta, que tiene una bifurcación buena y mala, con aceites vegetales? También te puede aumentar esta y esta. O sea, la 1 y la 2. No se me hagan bolas. Olvídate de todo lo que les dije a las prostaglandinas y clávate en una cosa. ¿Cómo hago para que esas hormonas que se aislaron en los 80, se te va a olvidar el nombre, no me interesa, que te acuerdes en 15 días que era un eicosanoide, qué más da? Lo que sí quiero que sepas es que todo esto que están viendo en pantalla, el Arctic Sea, tiene todo un fondo cultural, ¿eh? No es porque a alguien se le ocurra, no. ¿Por qué crees que te ponen el omega con un corazón atrás? Porque es uno de los principales protectores del corazón. En Oriente, a mujeres con depresión les aumentan la dosis de omegas. Actualmente, en ginecología, a todas las mujeres embarazadas, los ginecólogos que le saben, hay unos que todavía no le saben, nomás te dan ácido fólico, por ejemplo. No, hay que darle omega 3 para que ese niño sea más sano, más inteligente, con mayor rendimiento escolar. Síndrome o déficit de atención. Se ha visto que esos niños tienen bajos niveles de ácidos grasos poliinsaturados. Entonces, la maravilla del omega es que lo debes de tener siempre a tu lado. Siempre. Una manera padre de tomarte el omega es con tus alimentos. ¿Por qué? Porque cuando tú comes grasita, que esa grasa es extraordinaria, hay que dejarla que se absorba, pero para que esto suceda,
tenemos que tener una actividad de enzimas, en este caso, las lipasas, ¿sí? ¿Cómo estimulo la lipasa? Con mi alimento, ¿sí? Y con la grasa. Entonces, agarro un bocado en mi desayuno y agarro 2 perlas de omega 3 del Arctic Sea y me las tomo. Voy a comer, doy el primer bocado y agarro otras 2. Y voy a cenar y agarro otras 2. La dosis la puedo aumentar, ¿eh? Pero eso, en términos generales, es una dosis que te va a ir bien. 2, 2, 2, es decir, 6 perlitas al día. Te puedes tomar más. La gente enfermita, con problemas degenerativos, ya imaginemos una diabetes descompensada de 20, 30 años de evolución, que el paciente por los primeros 20 no supo que tenía diabetes, porque nunca le dijeron, pero sí la tenía. Pues imagínate el detrimento que tiene ya biológico, ¿no? No se asusten, la diabetes es controlada, tranquilo, pero hazte amigo del omega. Oye, es que no tengo diabetes, pues también hazte amigo del omega, por el amor de Dios. Yo les digo en congresos que hay que quitar el salero y poner un omega en la mesa de la cocina. No sabe feo. Antes, fíjate, en los 80s, un grupo comenzó a hablar de los omegas. Ya se sabía desde principios del siglo pasado que los omegas eran buenos, y todo fue por un investigador norteamericano que llegó a Alaska y se hizo amiguito de una tribu, los Inuits, parientes de los esquimales que viven en el norte de Canadá y Alaska. Él se fue con ellos a vivir. Es decir, me dijo, me voy a hacer como ellos. Es decir, me voy a vestir como ellos, voy a dormir en un iglú, voy a aprender a manejar un trineo y voy a comer lo que ellos comen. Bueno, al principio dijo, hijo, eso va a estar en chino, porque esta gente come grasa todo el día. Y resulta que ellos no conocían la diabetes, no conocían en las enfermedades cardiovasculares. Morían, pues, por la edad, o porque los mató un oso, ¿sí? O un león marino, lo que tú quieras. Pero era gente sana, gente alegre, gente inteligente, gente con un rendimiento físico extraordinario. Pues este investigador dice, wow, yo tenía una información que comer mucha grasa era todo lo contrario, y se dan cuenta que esta gente que comía grasa rica en omegas, como son los salmones, los atunes, las focas, el caribú, pues era todo lo contrario. Es por eso, pero después cayó en desuso. Se le olvidó de la academia. A los 80s comenzaron con un producto que se llamaba emulsión de Scott. Mucha gente que tiene una edad determinada se acuerda de ese producto. Era aceite de hígado de bacalao. Sabía horrible lo que le sigue. Era vomitivo. Pero tu abuelita te lo daba. Sobre todo a los niños, fíjate. Y sabían, y decían, no sabían por qué. O sea, no sabían química. Pero sabían que si hacías eso, te iba bien. O sea, por ejemplo, en aquel entonces no sabíamos por qué tomar vitamina D3 era buena, pero sin embargo, el asolearse era bueno. Entonces, era hábito y costumbre ancestral por observación, y por eso dicen cuidado con la sabiduría de los viejos, porque saben más por viejos que por diablos. Ok. Les platico, el omega 3, algunos beneficios, que ya les mencioné, pero quiero que se los graben. Sistema nervioso central. Wow. Antidepresivo, cognitividad, memoria, reflejos. Sistema cardiovascular, disminución del índice de alta presión, infarto, arritmias. Nervios periféricos, salud periférica nerval. Articulaciones, mayor flexibilidad. Piel más humectada, más tersa, más bonita. Baja un síndrome que ahorita está altamente posicionado, escríbanlo. Se llama síndrome de resistencia periférica a la insulina o síndrome metabólico. La gente que consume omega 3 baja la incidencia de este síndrome, como bajas la incidencia de la diabetes mellitus tipo 2, y si la tienes,
más aún lo debes de consumir. Entonces, baja, fíjate, ayuda a adelgazar, para que mejor me entiendas. Porque los ácidos grasos poliinsaturados, sobre todo el DHA, tiene que ver con la lipogénesis. Lipograsa, génesis, formación de. Por eso la palabra lipogénesis. Por eso, cuando hay un hígado graso, que se llama esteatosis hepática, por ejemplo, en obesidad, por ejemplo, en el alcoholismo, pues es muy oportuno darle grasa. Y fíjate la gente lo que piensa. No, pues ¿cómo voy a comer grasa, doctor? Pues no está viendo que mi hígado está lleno de grasa. Pues fíjate que curiosamente esa grasa te la va a quitar. ¿Ok? Porque aumenta la lipólisis. Y aumenta, disminuye la génesis bioquímica. Son dos enzimas las que una se activa y otra se desactiva para que disminuya la acumulación de grasa en el parénquima del hígado. Aquí, por ejemplo, por eso ponen este hombre, cardioprotector por excelencia. Si yo tengo colesterol malo alto y colesterol bajo, bueno, que es el HDL, bajo, y más aún, si tengo triglicéridos altos, aguas tigre, porque estás con mucha tendencia a enfermedades cardiovasculares. ¿Cómo revierto eso? Bajo azúcar, subo omegas. Era sedentario, comienzo a hacer 150 minutos de ejercicio, es decir, 30 minutos diarios. ¿Sí? Para concluir, esta lámina que tienen es retomando cómo comencé. Básicamente, grasas saturadas, monoinsaturadas y poliinsaturadas. El tema de hoy que nos ocupa son las de abajo, las poliinsaturadas. Pero de las dos, omega 3, omega 6, nos ocupó en la maravilla, que es omega 3. ¿Qué pasa con omega 3? ¿Dónde las encontramos? Fíjense, principal fuente, el aceite del pescado. Por eso el aceite de hígado de bacalao, ¿sí? El salmón, riquísimo en omega, ¿sí? El tiburón, el arenque, la sardina, la trucha, el mero, el lenguado, algunos tipos de camarones ricos en omega 3. La fuente vegetal de omega 3 es el aceite de linaza. Por eso el aceite de linaza se posiciona en los esquemas terapéuticos para la pérdida de peso. ¿Ok? Hay otros aceites que son ricos en omega 3 y en omega 6, porque no vienen solitos. Omega 9, monosaturado, el aceite de oliva, la aceituna, que me entiendes. Porque dicen aceite de olivo. No, el olivo es el árbol. Lo que produce el aceite es el fruto de ese árbol que se llama aceituna, la oliva, y de ahí sacan el omega 9, y por eso en Europa la gente que sabe, los italianos, los españoles, los franceses, dicen el mejor aceite de oliva es el que se prensa en frío. ¿Y por qué? Pues para que no alteres la molécula del aceite. No lo alteres. Por el calor, pues. Es por eso que entre más, dicen, aceite de oliva extra virgen. En los omegas es algo similar. Por ejemplo, en Japón el consumo de pescado fresco es muy alto. Pues, sushi. Y por eso les va gente con mucha paz mental, muy inteligentes, muy trabajadores, con amplio rendimiento físico. Esta bronca en la que nos metimos, lo que les platiqué desde los años 50, 60, aumentamos el azúcar, bajamos la grasa y bolas, aumentamos el estrés. Yo recuerdo que en los años 60 había un carro elegante en México. Era el Marquis o el Galaxy, una cosa, y el deportivo era el Mustang, punto, nada más. Entonces las aspiraciones no eran tan grandes. Hoy son muy grandes, las distancias son muy fuertes y la competencia es extraordinaria. Por eso tenemos estos programas. Y tenemos estos programas en Forever para que nuestra gente, los asociados, pues por el amor de Dios, tengamos cultura y diferenciarnos de la charlatanería. A de una. El estrés por sí mismo es una enfermedad
que algunos le dicen que es la enfermedad del siglo. Y sí, fíjate que yo en mi práctica clínica de muchos años, uno o dos pacientes en toda mi historia me dijeron cuando les pregunto, ¿usted tiene estrés? Típicamente me dicen sí, poquito, mucho, ay, más o menos, días sí, días no. Y hubo dos tipos que me dijeron, no, yo no tengo nada de estrés. Estás viendo todo mi corporativo frente a ti. Entonces son tipos esos que tienen mucha salud y mucho dinero. Entonces, pues andan bien padre. El estrés, puse esta gráfica porque alguna vez me dijeron, doctor, el estrés engorda. Y esa fue la primera entrevista que me hicieron en Televisa. Les dije, hijo Jesús, me quedé, les dije, sí, pero no sabía por qué. Entonces me puse a investigar. Y pues sí, fíjate lo que pasa con el estrés. El estrés lo modulan hormonas. El estrés agudo, cuando te asustas, cuando te enojas, lo mide la adrenalina. Es una hormona que te preserva tu vida. Te hace ser más fuerte, corres más rápido, levantas más peso, etc. Pero hay otras hormonas, como los corticosteroides, ¿no? Sobre todo el cortisol, que también se genera arriba de los riñones. Esta hormona que también modula el estrés, pero es el estrés crónico. ¿A qué voy? El estrés de todos los días. Ese estrés, pues ya sabes, de la inseguridad, de las grandes distancias, de la cuestión económica, de la cuestión salud, etc. De los niños, del colegio, que vive X. Ese estrés cotidiano, aunado a sedentarismo y aunado a una alimentación rica en azúcar, es directamente proporcional a lo que estamos viviendo hoy. Alta incidencia de obesidad y enfermedades crónico-degenerativas. Pues, ¿qué pasa cuando estas hormonas como el cortisol aumentan? Pues que se friegan el músculo, se lo llevan. Por eso te envejeces. ¿Han oído hablar de eso? Mucho estrés, mayor envejecimiento. ¿Por qué? Porque consumes músculo, se llama sarcopenia. Pues comienzas a liberar los aminoácidos de la proteína del músculo. Cuando llega al hígado este problema, el hígado lo que hace es decir, ok, tú estás sometido porque estás nervioso. Y como estás nervioso, estás revolucionado. Estás frecuencia cardíaca más amplia, más rápida, porque estás tenso. Alguien que está haciendo yoga no está así. Está todo lo contrario. Entonces, ¿qué pasa? Que ocupas energía. Y la energía pronta, ¿quién te la da? El azúcar. Y entonces el hígado dice, perfecto. Yo tengo mi almacén de azúcar. Lo saco para que tú no sufras porque estás nervioso y consumes azúcar. Chum, 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 chum. Pero al consumir mucho azúcar, cuando el hígado aumenta el azúcar a la sangre, el páncreas la detecta. Dice, ándale, ahí viene azúcar. ¿Qué hago? Pues libero insulina. Bolas. ¿Para qué? Pues para tratar de meter el azúcar a la célula y que me dé energía. Pero si esto le multiplico por muchos años o por muchos días, la insulina comienza a batallar. Se llama trastocamiento de la molécula insular, es decir, comienza a haber una resistencia periférica a la insulina, en donde la insulina llega a la célula del músculo, a la célula del hígado, y le dice, déjame meter el azúcar, y la célula no la pela. Dice, ¿tú quién eres? Soy insulina. Pues me vale. Entonces comienza a liberar cada vez más insulina. Y a mayor insulina, lo están viendo con la insulina con una flechita hacia arriba, avientas toda una cascada negativa. Por ejemplo, bajan las hormonas tiroideas, sobre todo la T3. Baja la mamá de las hormonas sexuales. Por ejemplo, la dihidroepiandrosterona. Cambias el balance de los eicosanoides y aumentan los malos porque aumenta el ácido araquidónico. Y por lo tanto, la prostaglandina 2. Por lo tanto, enfermedades inflamatorias. Cuando aumenta la insulina, hay otro tema. La grasa que tenemos almacenada, la lonja, no la quemas, porque la insulina es antilipolítica, antidestructora de grasa, la insulina. A diferencia de los ácidos grasos, se los dije, los omega son agentes lipolíticos. Lipo, grasa, lisis, destrucción. Insulina, lo contrario, agente lipogénico. Lipograsa, génesis, formación de. Entonces la insulina alta hace que engordes.
Y el engordar, pues te produce estrés. Y el estrés te produce todo esto. Entonces es un ciclo vicioso. Ciclo vicioso. Una manera de frenarlo es cambiando hábitos y costumbres, meter a tu cultura, dije cultura, la suplementación, porque esto es estrictamente cultural. Evidentemente se requiere de un poder adquisitivo, porque una señora una vez me dijo, doctor, esto de los suplementos es puro rollo porque es puro negocio. Dije, pues claro que es negocio, hijita. Pues todo. Un poco la lechuga que compras en el súper no es negocio. Pues alguien se tiene que mortificar en cultivarla, como alguien se tiene que mortificar en extraer, como Forever, de un buen elemento natural de un pescado, sacar los omegas y envasarlos de una manera fina, pulcra, con grados farmacéuticos de limpieza, para que tú y yo no lo tomemos. Entonces, háganse amigo de esto, cambia tu hábito alimenticio, vete a alimentos ricos en grasa buena, grasa poliinsaturada omega 3, bájale a las grasas trans y haz ejercicio, entre otras cosas, porque hemos platicado de varias. Un buen descanso, un buen ejercicio y una dieta saludable es directamente proporcional a un estado de longevidad saludable. Longevidad saludable. Porque longevidad sola, pues sí. Tengo 80, 90, pues sí, nomás que estoy postrado en una cama. Como para qué. ¿Ok? No sé si hay otra gráfica, Alex. No, pues básicamente aquí tienen la fotografía. Esto es mucho rollo, ya se los mencioné. Quédate en tu mente que los omega 3 tienen muchos beneficios y que una dieta actualmente, fíjate, deben de ser más o menos de omega 6, 5 porciones contra 10 porciones de omega 3. Para que no te hagas bolas. 2 a 1. Ahorita estamos 20 omega 6, 1 omega 3. ¡Sas! Nos cargó el payaso. Eso se revierte, porque el cuerpo es una maravilla, ¿eh? Así como tú recuperas a una articulación después de una lesión, en el fútbol, en el ciclismo, en el esquí, donde tú quieras, se recupera en base a una terapia, a ejercicios de rehabilitación, cambiar tus alimentos. Bueno, nuestras células evidentemente se recuperan de un estrés oxidativo, de procesos proinflamatorios, y comienza a revertirse todo este rollo sin darte cuenta. Para cuando acuerdas, dices tú, mira, últimamente he andado más positivo, más alegre, mi piel la noto mejorcita, mis articulaciones las noto no tan rígidas y ando más cognitivo. Ah, pues seguramente es porque cambiaron tus hábitos y tus costumbres. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Rubén Treviño. Como siempre, extraordinaria presentación. Gracias. Aprendizaje en cuanto a los omegas,